Acá, de hecho, ya hay empresas que lo hacen y que están trabajando en cómo ver de cambiar la matriz energética de sus compañías. Un ejemplo de ello es Ledesma en la Argentina, que ha logrado que el 50% de la energía que utiliza para producir venga de fuentes no convencionales, más precisamente de fuentes renovables. Veamos en este video cómo es que logró hacer eso. Buenos días y gracias por la invitación a la agenda de sostenibilidad y cambio climático que plantea hoy IDEA. En Ledesma venimos trabajando hace más de 100 años en un paisaje muy importante de la región del noroeste argentino, como son las yungas jujeñas. Allí venimos desarrollando una actividad agroindustrial donde hacemos a partir de la caña de azúcar, papel, alcohol y también cítricos, en forma sostenible y cuidando el medio ambiente. Testimonio de ello, porque en el ADN de Ledesma está el cuidado del medio ambiente, es que en el año 1975 hemos donado 76.000 hectáreas para la conformación del Parque Nacional de Cailegua. Y más recientemente, a principios de este siglo, hemos sido los pioneros en armar el ordenamiento territorial de los bosques nativos, donde nos hemos comprometido a cuidar y proteger 100.000 hectáreas de bosques nativos en la provincia de Jujuy. Para tener una idea, esto equivale a 5 veces el tamaño de la capital federal. Adicionalmente, también nosotros trabajamos con el 100% de nuestros residuos, los gestionamos internamente y más del 50% de la energía que utilizamos es de fuentes renovables. La innovación también forma parte de la agenda de sustentabilidad. Es por ello que, por ejemplo, hace muy poquito hemos lanzado un nuevo producto, el Ledesma Nat, que está hecho con fibra de caña de azúcar, no utiliza fibras de árboles y tampoco utiliza blanqueadores químicos. Es por eso que es un producto que es totalmente sustentable, que tiene una huella de carbono muy baja. Ha sido recientemente premiado por el Business Intelligence Group como producto sustentable del año 2021, lo cual nos llena de orgullo. Realmente, hoy producir en forma sostenible no solo es una oportunidad, es una posibilidad, sino es una obligación que tenemos todos los que estamos en posiciones de liderazgo para con las generaciones futuras. Muchas gracias. Con ese video nos da el pie, nos da la bienvenida a quienes me acompañan aquí ahora, que ya los voy a presentar, y a este panel que se llama El Cambio Climático en el Centro, que me siento muy orgullosa de decir que es la primera vez que el coloquio de IDEA tiene un panel sobre cambio climático, tiene este tiempo dedicado a hablar de cambio climático, así que creo que todos, ¿no? Nosotros que trabajamos en el tema nos podemos sentir muy bien. Les voy a presentar a quienes me acompañan justamente para hablar de este tema. Aquí a mi derecha tengo a Carolina Vera, que es profesora e investigadora de UBA CONICET, coordinadora del Programa para la Transición Sustentable del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Mercedes Pombo, que viene a regalarnos algo de juventud también, ¿no? Al evento, que es referente de Jóvenes por el Clima, co-conductora del programa ¿Qué mundo nos dejaron en Nacional Rock? Y estudiante en Filosofía, y Eduardo Bastita, cofundador y CEO de Plaza Logística. Voy a empezar con la parte más científica, darnos un poco más el porqué, ¿no? de todo esto, en algo que lo mencionaba también antes Paul Polman, lo vimos recién con Jean Pascal, empezar a hablar de la necesidad, ¿no? De actuar ante el cambio climático, pero tenemos que ir a la parte previa de por qué y hacia dónde es que tenemos que actuar, ¿no? En esto de que muchas veces se hablan de números, de cifras, de que tenemos esto que hablábamos con Jean Pascal, de tener que hacer una transición energética para reducir emisiones, para limitar, ¿no? El aumento de la temperatura. La pregunta es, ¿a qué cifra? ¿A limitar el calentamiento a 1,5 grados, a 2 grados? ¿Ese medio grado importa? ¿Cuáles son los escenarios de esos 2 calentamientos? Carolina, no sé si puedo responder todo eso, pero es la idea. Bueno, buenos días. Vamos a tratar de responder de alguna manera sintética. Antes que nada, me gustaría entonces compartir algunas conclusiones de la comunidad científica global, que afortunadamente estamos trabajando en equipo, miles de investigadores del mundo, para sintetizar toda la investigación que se hace en reportes que publica el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, una sigla que ya se escucha más, que es IPCC. En el último reporte que aprobamos en agosto pasado, confirmamos que el calentamiento global
está linealmente relacionado, directamente relacionado con la acumulación de gases de efecto invernadero. Esa acumulación se viene produciendo desde inicios de la era industrial, allá por 1850 hasta la fecha, y ha producido lo que ya está acumulado de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono, metano, un calentamiento de 1 grado 1.1. que a uno le puede parecer poco, pero es inédito en los últimos 2000 años, así como las concentraciones de dióxido de carbono y metano, que son inéditas en los últimos 800.000 años. ¿De dónde viene ese 1.5? ¿No? Trabajamos con escenarios en los cuales proyectamos a futuro distintos escenarios de emisiones, ¿no? Si el mundo va a ser más verde o no va a ser nada y va a seguir como hasta ahora, business as usual. Las análisis de estos escenarios muestran que los impactos se incrementan con el calentamiento global. Les doy un ejemplo. Una ola de calor extrema, que hoy es tan rara que se produciría por su severidad una vez en 50 años, en condiciones naturales, en el clima presente de un mundo de 1 grado, ya es 5 veces más frecuente. En un mundo de 1,5 grados de calentamiento sería 8,5 puntos más frecuente, y en un mundo de 2 grados, 15 veces más frecuente. Entonces, lo que era raro ahora es ocasional, y lo que es ocasional puede ser frecuente. ¿Es posible mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados? Sí, pero se requieren reducciones rápidas, urgentes y de gran escala. Ahí también nuestros reportes muestran que identifican qué sectores habría que encarar, ¿no?, para poder realizar esa reducción. Y obviamente ese sector energético, pero también el del uso de la tierra, y el de infraestructura y transporte, y el de industria, ¿no? Y finalmente vale la pena destacar que si bien el dióxido de carbono es el gas dominante, ¿no?, y es aquel que viene esencialmente de la utilización de combustibles fósiles, hay que también realizar reducciones efectivas de otros gases como el metano, que el metano está asociado a la actividad agrícola ganadera, a los residuos, que si bien dura menos en la atmósfera, tiene 30 veces mayor poder calorífico que el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, cada grado o medio grado importa, y cada acción para reducir las emisiones importa. Súper interesante. Y vieron la próxima ola de calor, se van a acordar de Carolina. Yo sé que se van a acordar de lo que dijo, de cómo va cambiando, ¿no?, en la frecuencia en que puede ocurrir. Y vos mencionaste esa sigla IPCC, que fue un poco la sigla que también muchos seguramente recuerdan haber escuchado con Greta Thunberg, la activista sueca, ¿no?, desde sus primeros discursos, porque el movimiento climático juvenil que se reimpulsó, ¿no?, a partir de Greta Thunberg, tomó primero a la ciencia climática y a empezar a ver, bueno, pero la ciencia nos está diciendo esto, no coincide con lo que los tomadores de decisión están haciendo, entonces, bueno, tenemos que empezar a salir a las calles a exigir una acción climática, ¿no?, más ambiciosa y real. Ahí es donde, Mercedes, me gustaría preguntarte, en función de esto y de todo lo que en tan poco tiempo han logrado ustedes movilizar, ¿cuáles son los reclamos que hoy tiene el movimiento climático juvenil a nivel mundial, pero también pensándolo nomás a nivel regional y local en la Argentina? Bueno, a nivel mundial, un reclamo fundamental, que en realidad es también de cara a la sociedad, es que se escucha a la comunidad científica, que hace más de 40 años que viene advirtiendo sobre esto, y evidentemente ya se están manifestando ciertas consecuencias. Una de las consecuencias más anunciadas del cambio climático es el aumento en intensidad y frecuencia de los fenómenos climáticos extremos. Así que en ese sentido, un reclamo central es, por un lado, la mitigación del cambio climático, que se lleven adelante medidas muy ambiciosas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también medidas de adaptación, entendiendo que, bueno, no solamente muchas de las consecuencias ya están presentes, sino que también hay algunas futuras que ya son inevitables, y en ese sentido es muy importante construir sociedades más resilientes, entendiendo que son consecuencias que afectan transversalmente al conjunto de la población, pero que impactan con muchísima más fuerza en los sectores históricamente más postergados y que ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad. También un reclamo por ahí más a nivel nacional es que, bueno, entendiendo que no está en duda la transición, que es necesario llevar adelante una transición, pero que lo que sí está en tela de juicio es qué características va a tener, si va a ser una transición con criterio de equidad, si va a ser planificado o no, que, bueno, existan metas a mediano y largo plazo en ese sentido.
Y también entendiendo que todo esto requiere financiamiento, un reclamo, volviendo al plano internacional, es que se cumple el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, es decir, que los países que más responsabilidad histórica y presente tienen con respecto al cambio climático colaboren con la transición y también con la adaptación de países en vías de desarrollo, de países de ingresos bajos y medios, así que eso es algo fundamental y que se va a estar discutiendo también de cara a la COP26. Y después una cuestión bastante puntual que no quiero dejar de mencionar a nivel nacional es el reclamo por una ley de humedales, porque necesitamos, para ser coherentes con los objetivos de desarrollo sostenible y disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, cuidar a ecosistemas fundamentales. Los humedales, por ejemplo, son grandes sumideros de carbono, aún más que los bosques, así que en términos de cambio climático cumplen un rol fundamental, pero también cumplen un rol social porque aportan una gran cantidad de servicios ecosistémicos que son procesos naturales de los cuales se beneficia la sociedad. Mitigan inundaciones, proveen agua dulce, agua potable y bueno, también es importante tener en cuenta que el cambio climático no es una cuestión de la naturaleza como algo aislado, disociado de nuestro bienestar social, sino que son dos cuestiones intrínsecamente relacionadas y es importante también pensar en este abordaje. Sí, que lo voy a permitir como periodista, como la bajada informativa. Ustedes dirán, pero ley de humedales, lo escuchamos hablar un montón el año pasado en redes sociales. ¿Escucharon el reclamo por la cantidad de incendios que había, sobre todo, no en el Delta? En el Congreso escucharon el reclamo, pero todavía estamos un poco lentos, ¿no? Con el avance de la ley de humedales, así que también por eso ahí, ¿no? El reclamo. No sé si querías mencionar algo sobre eso. Bueno, es la tercera vez consecutiva que se debate esta ley en Argentina. Hay un consenso social sobre la importancia de esta ley y la importancia de proteger estos ecosistemas y sin embargo estamos muy lejos de poder conseguir la media sanción. Así que es muy importante la movilización de la sociedad en su conjunto y de todos los actores sociales de este país. Algo que mencionaba Mercedes era la COP26. Ustedes dirán, llegó el panel de las siglas. Sí, podemos decirlo, en cambio climático hay muchísimas siglas, pero eso, detrás de escena con Mercedes estábamos ahí hablando de preparativos y demás, porque ¿qué es la COP26? Es la próxima conferencia climática que se viene ahora el 1 de noviembre, inicia en Glasgow. Y es básicamente donde ahora se está trabajando en lo fino de cómo implementar el Acuerdo de París en cambio climático para esto que mencionaba Carolina, lograr limitar el calentamiento por debajo del 1,5 grados. Y en 2019, CEOs de diferentes empresas alrededor del mundo firmaron la Declaración de Unidos por el Acuerdo de París para justamente hacer este pedido de que independientemente de la postura de la Administración Nacional de por aquel entonces el gobierno de los Estados Unidos, el país, hoy el segundo país más emisor, históricamente el principal país más contribuyente del cambio climático, se mantenga, ¿no?, en su acción en línea con la acción climática necesaria. Una de esas empresas fue Natura, así que en el siguiente video vamos a ver por qué es que para las empresas mantenerse, ¿no?, y que se implemente el Acuerdo de París es importante para mantener la competitividad y el crecimiento de las empresas. Creemos que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad causada por las actividades humanas son una amenaza real para toda la vida en la Tierra. No solo estamos viviendo el más acelerado ritmo de pérdida de biodiversidad, sino que el clima del planeta y la deforestación de la selva amazónica están cambiando rápidamente y eso nos afecta a todos. Porque toda vida en el planeta es interdependiente y esa quizás sea una de las lecciones que nos dejó muy presentes el 2020. Cumplir con el Acuerdo de París es fundamental si queremos limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Creemos que modelos como la monetización de los activos ambientales, de su preservación y regeneración a través de mecanismos como un mercado de carbono, es fundamental para que los países que han preservado su biodiversidad hasta el momento se beneficien de esta acción. Estos mecanismos deben diseñarse para generar un impacto positivo e ingresos a las comunidades locales y no fomentar los mecanismos de especulación. Deben ofrecerse medios reales para mejorar la calidad de vida de las comunidades.
para que la conservación de biomas y recursos naturales sea más rentable que su destrucción. Las empresas pueden y deben participar en este proceso, junto con los gobiernos y la sociedad civil. Nosotros somos carbono neutro desde el 2007 y como grupo Natura & Co estamos comprometidos con la reducción a cero de las emisiones netas para el 2030, lo que sin duda requerirá inversiones nuevas, tecnología nueva para poder capturar carbono en nuestras operaciones, así como avances hacia una economía circular. Estas posibilidades de innovar para generar un impacto positivo me emocionan mucho. Y esta no es solo una obligación moral para cada uno de nosotros como individuos, sino que un imperativo económico, ya que las empresas, si quieren prosperar, deben trabajar para crear valor social y ambiental como parte de su dirección estratégica. Solo juntos podremos cambiar el curso de grave pérdida en el que estamos. Eduardo, ya se vienen diciendo cosas súper interesantes en el panel, considerando también, ¿no?, lo que decían aquí las dos oradoras. Y si hay un panel de cambio climático es porque el rol del sector privado es fundamental en la acción climática. Teniendo en cuenta tu experiencia con Plaza Logística, ¿qué oportunidades, ¿no?, y desafíos encontraron en esto de tratar de alinear su modelo, ¿no?, con la acción climática necesaria? Bueno, yo siempre cuento que nosotros tuvimos la suerte de poder monetizar, porque recién se usaba el término monetizar, ¿no?, esta vocación por el cambio climático muy temprano. Al poco tiempo de fundar Plaza Logística, empezamos a transitar este camino y tuvimos mucha suerte de recibir el apoyo de organismos multilaterales de crédito, ¿no? Eso nos permitió acceder a financiamiento que en ese momento no estaba disponible para otras compañías, y en buena medida fue gracias a estas iniciativas. Yo digo que de alguna manera tuvimos la suerte de vivir el incipiente principio de las finanzas sostenibles, ¿no?, que hoy verdaderamente son un boom. Y debo confesar que hasta hace no mucho tiempo atrás yo era bastante pesimista, ¿no? El cambio climático, no hay un planeta B, ¿no? Y eso es un desafío desde el punto de vista estructural muy importante, ¿no? Los economistas, y hubo un premio Nobel de Economía que explicaba este desafío de los juegos que no se repiten, ¿no? John Nash decía, si el juego es de una sola vez, es imposible que los individuos cooperen, ¿no?, el famoso dilema del prisionero. Y realmente el cambio climático era una problemática de ese estilo, parecía que no tenía solución. Cada uno le convenía aumentar sus propios beneficios y era muy difícil cooperar porque el costo implicaba un costo que se derramaba en los 7.000 millones de habitantes en el mundo, ¿no? Y realmente lo que está pasando para mí es revolucionario, porque lo que estamos empezando a vivir con las finanzas sostenibles, y esto es muy reciente, es exponencial. Diría que en los últimos 2 o 3 años realmente se está viviendo algo transformacional. Yo digo que es como si le hubiéramos metido humanismo al corazón de las finanzas internacionales, ¿no? Es como si fuera un caballo de Troya que se metió en el corazón del sistema financiero, y lo interesante de esto es que es como el propio capitalismo el que está encontrando los anticuerpos, ¿no? Para que tengan una dimensión de lo que está pasando. Este año se emitieron bonos certificados de impacto, de bajo impacto, por casi $500 billones, ¿no? El año pasado fue la mitad y se espera que el año que viene sea el doble. O sea, estamos viendo un crecimiento exponencial. ¿Y por qué era pesimista yo? Porque hasta hace no muchos años, diría meses, de alguna manera los esfuerzos de cambio climáticos venían de la mano de Carolina y de Mercedes, ¿no? De grandes esfuerzos filantrópicos y vocacionales tratando de parar esto que parecía inevitable. Y de alguna manera hay una explicación, ¿no?, pero las finanzas sostenibles están logrando meter todas estas voluntades aisladas como un gigante tornado, ¿no?, en el corazón de las finanzas. Y eso es lo que me pone muy optimista. Yo
habiéndolo visto muy de cerca, nosotros en Plaza Logística hicimos lo que fue la primera emisión de un bono verde en Argentina hace apenas 2 años y medio y casi no hubo tracción. Nosotros le teníamos que decir a los inversores que era verde y a muchos no sabían ni de qué se trataba. Y hace poco hicimos una emisión y era una avalancha de interés y lo que más interesaba a muchos de estos inversores era que fuera certificado. Así que nada, me he vuelto tremendamente optimista con algo que desde lo técnico parecía irresoluble, ¿no? Y de alguna manera el humanismo lo estaría aparentemente resolviendo de la mano del capitalismo, ¿no? Que es lo más interesante. Me encanta la coincidencia del sector privado en esto de el optimismo, el pesimismo, ¿no? que ha generado frente al cambio climático. Lo mencionaba Jean Pascal y vos recién que lo trajiste. Yo había traído en la conversación con Jean Pascal esto de un optimismo testarudo, como que inevitablemente tenemos que intentar ser optimistas porque si no, no estaríamos, ¿no? Acá más allá a veces de toda la preocupación que sobre todo a Carolina, con todo lo que ella ve, que ocurrió, que ocurre, que puede ocurrir en los escenarios, ¿no? Climáticos, es que puede generar. Y ahora les voy a hacer una preguntita a cada uno, un poco tomando lo que dijo el otro, con unas respuestas. Vamos a hacer como más un picadito, ¿sí? De preguntas y respuestas. Pero Carolina, quería ir en función a algo de lo que mencionó, ¿no? Mercedes, y en donde, por ejemplo, trajo la ley de humedales. O sea, ¿cómo hacemos pensando, ¿no? en la acción climática para que no solo se reduzca a la mitigación, es decir, a la reducción de emisiones, sino que también tenga un complemento con un montón de otras soluciones socioambientales que se requieren? Hay una realidad que es que el cambio climático emerge dentro de los problemas socioambientales. ¿Por qué? Porque la atmósfera no tiene fronteras. Entonces, uno al alterar la composición de la atmósfera impacta en todas las regiones del planeta. El deforestar el Amazonas puede tener un impacto muy grande, pero es en un determinado lugar. Entonces, la realidad es que los problemas están interrelacionados y entonces la estrategia es que las soluciones tienen que ser integrales, ¿no? Y, de nuevo, la comunidad científica siempre, hasta ahora, hace menos de una década atrás, éramos los voceros y voceras de las malas noticias, pero ahora queremos ser parte de la solución y realmente están surgiendo investigaciones que confirman que es posible. Tomemos el uso del suelo, que en nuestro país es súper importante, entonces porque tiene un impacto muy grande en el cambio climático, pero también en otras áreas del ambiente. Entonces, apuntar a un manejo sustentable del suelo puede tener y tiene co-beneficios para la producción, para el cuidado del agua, del aire, de la biota y a la vez generar fuente de trabajo. Me encantaron los dos ejemplos, ¿no? El de Natura y el de Ledesma. Pero también quiero traer el tema de las ciudades. En las ciudades, ¿no? Nosotros vivimos, consumimos, producimos. Entonces, está confirmado también que ir a carbono neutralidad de las ciudades va a tener esos co-beneficios de mitigar el cambio climático, pero también va a tener beneficios para la salud y va a tener beneficios también para la salud física y emocional de las personas, ¿no? Entonces, y finalmente, la opción que acaban de mencionar sobre las finanzas sostenibles le da esa oportunidad, ¿no? Esa zanahoria para ir por ese camino. Sí, conectando lo que ellos también habían dicho de la importancia, o sea, del financiamiento fundamental para países como la Argentina, que lo necesita, y otros países, ¿no? También de la región. Pero también, si me dejas intervenir, el problema es multinivel, ¿no? Porque hoy escuchamos a los gobernadores, ¿no? Y también habría que escuchar a los municipios. Los municipios están en la frontera de los problemas, son los que son más impactados. Entonces hay un problema multinivel, una interrelación entre el municipio, gobiernos provinciales, gobiernos nacionales y el marco internacional, ¿no? En esto de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Dijiste una palabra súper importante en este contexto de pandemia, que es la salud. Qué importante también pensar, ¿no? Que la acción climática va a traer también, ¿no? Beneficios, no solo, como se puede decir, para la salud del ambiente, pero también, ¿no? para la salud humana. Y conectando con todo lo que viene diciendo Carolina, Eduardo, ¿cómo es que desde el sector privado tratan de incluir, ¿no? Más allá de escuchar a la ciencia climática, cómo es que tratan de incluir esa ciencia, ¿no? en los cambios en sus acciones? Bueno, la ciencia, la medición, le da soporte a las finanzas sostenibles, es fundamental, ¿no? Nosotros, a partir de que hacemos una emisión de una obligación negociable sostenible, tenemos que
traquear y demostrar, ¿no?, que el origen y el destino de esos fondos cumple con las condiciones que uno preestableció para que pueda ser certificable. A partir de ahí yo tengo que ir midiendo los impactos, ¿no? Entonces, la ciencia y la mejora permanente en términos de poder medir esos impactos para esas inversiones en sí, pero también poder ver esos impactos en el contexto, como decía Carolina, a nivel de la empresa, a nivel del municipio, a nivel de la provincia, a nivel del país y a nivel del planeta, ¿no? La complejidad del cambio climático es que, además de tener la problemática desde el punto de vista técnico que yo decía, ¿no?, de que cada uno le conviene aumentar su beneficio en desmedro, digamos, de miles de millones, a eso le sumamos un tema interjurisdiccional tremendamente complejo, ¿no? Con lo cual, realmente el desafío es enorme y la ciencia, yo creo que el rol que ha venido teniendo fue más un rol de dar el grito, ¿no?, de anunciar. Ahora toca el rol de empezar a medir, ¿no?, todo lo que se está empezando a hacer. Y Mercedes, en línea con lo que viene diciendo Eduardo, durante mucho tiempo quizás no parecía esta cosa que era como una oposición entre sector privado, activismo ambiental, ¿no? Como que era que las empresas son todo lo malo para los problemas ambientales. ¿Cómo ven hoy desde el movimiento climático juvenil al sector privado y cuál creen que es el rol, ¿no?, que debe tener el sector privado en la acción climática? Bueno, creo que uno de los grandes problemas que estamos atravesando ahora es que estamos en un estado de excepción permanente, un poco lo deja en evidencia esta pandemia, que no se puede disociar tampoco de la crisis ambiental que estamos atravesando, está muy relacionada con la pérdida de biodiversidad y vamos a estar cada vez más sumergidos en este estado de excepción permanente y paradójicamente eso requiere una gran planificación a mediano y largo plazo en la que son importantes todos los sectores sociales, desde el sector privado, los sindicatos, los movimientos sociales y creo que en ese sentido construir alianzas amplias en el conjunto de la sociedad es una condición necesaria para poder pensar en un horizonte optimista, como decían recién, en esta crisis. Creo también que hay una gran responsabilidad, el 71% de los gases de efecto invernadero los producen 100 empresas y con esa responsabilidad también hay un gran potencial para llevar adelante transformaciones profundas. Creo que no es posible salir de esta crisis sin un compromiso ético realmente muy profundo del sector privado. Recién hablaban que también esto se volvió un imperativo económico. Es un imperativo económico, también es un imperativo ético y en alguna medida un imperativo de supervivencia, así que un poco creo que es un sector con el que hay que construir muchísimas alianzas, así que bueno, yo creo que es algo también que vemos con optimismo cómo se está avanzando y bueno, el hecho de que se generen mismo este tipo de instancias. Y algo muy importante detrás de todo lo que ustedes dicen, de los grados, grado y medio, 2 grados, detrás de las empresas, detrás de las finanzas sostenibles, detrás de todo lo que recién mencionaba Mercedes, hay personas y no nos tenemos que olvidar eso y hay que incluir a todos los actores, ¿no?, necesarios a la hora de pensar las distintas acciones frente al cambio climático y por ello es que tenemos una iniciativa para... Perdón, sí. No, pensé que me habías mencionado algo. No, quería decir que además, en relación a esto que decías vos, que detrás de esto hay personas, que parte del compromiso social de las empresas, de generación de empleo inclusivo, forma parte también del compromiso climático, porque para construir sociedades más resilientes y que se puedan adaptar a este futuro de alguna manera asignado por el cambio climático, bueno, la inclusión, disminuir los niveles de desigualdad es también una medida de adaptación. Me sintetizó mejor Mercedes lo que yo iba a decir, así que genial. En función de eso que dice Mercedes es que vamos a conocer la próxima iniciativa local, que es la Cooperativa Reciclado Sur, que es una organización de triple impacto, y vamos a ver justamente cómo es que generan, ¿no?, este impacto positivo desde lo económico, lo ambiental y lo social. Bienvenidos, estamos en la cooperativa Reciclar Sur. La cooperativa se trata del reciclado del plástico. Nos permite a nosotros agregarle un valor a un producto que, con la intención de poder mejorarle los ingresos a aquellos que tiran del carro, que fue siempre el corazón y la intención del proyecto.
Nosotros hemos provocado que 6 puntos de acopio en distintas villas de la Ciudad de Buenos Aires se estén encargando de eso. Tenemos más de 250 recicladores que están levantando plástico para la cooperativa. Estas personas antes no reciclaban, no levantaban plástico y hoy sí. El motivo por el cual no levantaban el plástico de las calles era que se lo pagaban muy poco. Un producto que se lo estaban pagando 7 pesos, nosotros a través de la cooperativa y del procesamiento y del valor agregado se lo estamos pagando entre 35 y 40 pesos. De esa manera hemos incrementado notoriamente los ingresos de estas familias y sobre todo hemos direccionado el reciclado a un elemento del cual no se reciclaba, que es el plástico. En el proceso nosotros hemos adquirido un molino que nos permite moler una determinada clase de plástico que se le denomina en la jerga bazar. Y en el último tiempo, en la última semana, hemos tenido la alegría de poder incorporar otra máquina que es una compactadora para las botellas. Como ustedes verán aquí atrás tenemos una montaña de botellas que pensamos achicar en el compactamiento. Lo que nos alegra del proyecto, lo que nos motiva del proyecto es que hemos logrado impactar sobre la vida de más de 200 familias que están organizadas en puntos de acopio en distintos barrios. No se vayan todavía, quédense ahí, no. Para cerrar un poco este panel, que es el primero de cambio climático que hay en la historia de coloquio de IDEA, me voy a permitir hacer una mínima reflexión final, que espero todo lo que dijeron los oradores. En 1988, un científico climático se paró delante del Congreso de Estados Unidos y el mundo y dijo que evidentemente nuestras acciones estaban generando emisiones, estábamos calentando el planeta, estábamos cambiando justamente el clima. Ese año nací yo. Si hubiéramos escuchado a ese científico y al resto de todos los científicos que vinieron después y hubiéramos hecho las cosas acorde a eso, hoy yo no estaría acá, seguramente no me dedicaría al periodismo en cambio climático e incluso este panel quizás no estaba. La historia la conocen ustedes mejor que yo. No hemos hecho las cosas como las teníamos que hacer. Lo que sí nos ha demostrado el panel y los expertos es que todavía tenemos una ventana de opción para actuar. Esa ventana se está cerrando cada vez más, con lo cual tendríamos que haber empezado ayer. No empezamos ayer, tenemos que empezar ahora y cuando digo empezar ahora no es con anuncios ni compromisos, es con acciones reales, es con una acción que tiene que tener hoy ambición en función de lo que nos dice la ciencia que necesita. Así que creo que el business as usual ya no es opción y ya no puede continuar. Con eso, aplauso para los oradores y gracias al Coloquio de IDEA por este primer panel sobre cambio climático.